Vamos a dar pase a nuestros invitados que vienen del mundo de la ingeniería. En este caso, va a empezar la intervención el ingeniero Carlos López. Ingeniero Carlos López, ¿cómo está? Bienvenido y adelante, por favor. Gracias, Francesca. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien, verdad? Bien, Sí, muchas sí, gracias. Hay una sola filmina que voy a presentar, pero yo le voy a pedir a Francesca en el momento adecuado que la presente. Hace un par de días hubo un evento de la organización Mujeres Líderes en la Construcción, en la cual me dieron el honor de ser moderador. Y hubo una pregunta que quiero que sea la que parta esta exposición. La pregunta que hizo uno de los participantes es: ¿esta nueva ley de contratación pública resolverá el problema de las obras paralizadas? Y yo di la respuesta en una sola palabra: no. Esta ley no ataca ese problema. Si bien esta ley tiene una serie de virtudes y también una serie de defectos, pero no va al fondo del problema de las obras paralizadas, que es uno de los temas acuciantes en la actualidad, porque igual se puede repetir en las obras futuras, no solamente es en las obras ya ejecutadas. ¿Y por qué creo esto? Y lo voy a explicar. También hace un tiempo yo formulé en un evento un símil del Volkswagen, que en los años 70, cuando yo estudiaba ingeniería, los chicos que tenían carro tenían solamente Volkswagen porque era el único carro que era prácticamente el único que se hacía en el Perú. Y como todos eran iguales, para diferenciarse uno de otro, le cambiaban la máscara, le cambiaban la forma del timón, le cambiaban los parabrisas, le cambiaban las ventanas, le ganchaban las llantas, para irlo identificando o individualizando. Pero yo decía, pero en el fondo seguían siendo un Volkswagen. Nuestra ley es diferente en esencia, en filosofía, a las anteriores. Yo diría que se le han ido haciendo sus cambios de máscara, eh, se le han también cambiado ciertas cosas, tal vez pretendiendo que ya no se parezca a un Volkswagen, sino a un Audi o a un Volvo, pero siguen siendo un Volkswagen, porque los temas fundamentales no se están involucrando dentro de la ley. ¿Es un Volkswagen más bonito? Sí, es un Volkswagen mucho más bonito, ¿no? Pero en el fondo sigue siendo un Volkswagen. Por ejemplo, y vamos a tocar algunos temas. eh, la ley resuelve el tema de la de la deficiencia de los expedientes técnicos. No, porque no es un tema que lo pueda resolver una ley de contrataciones. Y sin embargo es uno de los elementos principales que generan la, la problemática de la obra. La ley resuelve el tema del financiamiento de las obras, de la capacidad que tienen las entidades de pagar a los contratistas y de tener el presupuesto suficiente. No, porque ese es un tema diferente. Y sin embargo, es uno de los principales causantes de las deficiencias y los problemas en la obra. La ley resuelve el tema de la falta de concordancia entre las normas y procedimientos de todas las entidades participantes en la ejecución de la contratación pública, como por ejemplo los temas prediales, los temas sociales, los temas ambientales, los temas de permisos, los temas de protocolos, etcétera. No, no se toca siquiera meramente esa problemática. ¿A qué me refiero con esa problemática? Cuando se ejecuta una obra, no solamente interviene el contrato o la ley de contratación, intervienen una serie de otros conceptos, como por ejemplo los permisos ambientales, los permisos prediales, las interferencias, las licencias, las autorizaciones, las canteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y perdón, voy a mencionar otro que es importante.
la posibilidad de financiamiento bancario, de obtención de pólizas de seguros, de garantías, etcétera. ¿Favorece la ley en algo estos aspectos? Yo la verdad que no veo ninguna em, forma de que intervengan en esto. Por ejemplo, la ley ahora habla de que se permite el fast track, que es la posibilidad de hacer diseño y construcción en paralelo. Pero si nos tenemos que ir a una entidad a obtener un permiso ambiental y sus normas de procedimiento dice que tengo que presentar el expediente técnico completo, entonces me encuentro en una dificultad, porque en el fast track no tengo el expediente técnico completo porque eso justamente es un fast track. Si no tengo la información de las interferencias subterráneas por cable, electricidad, agua, desagüe, etcétera, me encuentro en un problema. ¿La ley de contratación pública o el contrato tienen alguna posibilidad de eh, influir sobre eso? No. Entonces, este tema es muy importante, la concordancia que se tiene que hacer, no solo a nivel, digamos, del contrato hacia adentro, sino del contrato hacia afuera, ¿no? Lo que se llaman los stakeholders, todos los que tienen algún tipo de participación en un contrato, son muchísimos más en cantidad y en importancia que solo el contratista, el supervisor y la entidad. Y sin embargo, todo el marco en el cual se mueve toda nuestra reglamentación está solamente en ese ámbito, contratista, supervisor y entidad. Pero repito, los stakeholders son muchísimos más, y muchas veces sus propios procedimientos no concuerdan unos con otros. En el tema de los contratos estandarizados es un avance el que la norma haya eh, aceptado la incorporación de los contratos estandarizados, principalmente FIDIC, NEC, que son los que están en uso en el Perú. Pero sin embargo se genera dentro de la misma ley una suerte de falta de coherencia, porque si vamos al artículo 7 de la ley, que son los supuestos excluidos de la aplicación de la ley, encontramos justamente los contratos estandarizados cuando estos provienen de convenios internacionales o de un contrato gobierno a gobierno. Pero más adelante encontramos, cuando ya se desarrolla el tema de los contratos estandarizados en la ley, en el artículo 50 y tantos, no recuerdo el número ahorita, se establece que la aplicación de los contratos estandarizados tendrá que hacerse dentro, cumpliendo con los alcances de la ley y reglamento. Entonces, por un lado, son supuestos excluidos y por otro lado, tienen que incorporarse. Yo creo que el reglamento va a tener que hilar muy fino en este punto, porque si no, vamos a tener unos contratos estandarizados que van a estar tan modificados que ya ni siquiera tienen el nombre de estandarizados. Y probablemente mm, contratos sí será, pero estandarizados dejarán de ser, porque le habremos metido tanto tijeretazo al contrato que perderá su esencia. Otro tema que también está relacionado con esto es el tema de los riesgos y el control de riesgos en los contratos. Eh, no hay un completo manejo desde el punto de vista técnico de ingeniería o de la administración de los proyectos a la administración de los riesgos, porque no se menciona en ninguna parte, por ejemplo, el tema del manejo de contingencias, incorporación de contingencias dentro de los presupuestos, dentro de los valores referenciales, etcétera. Se ha quedado en mucho en lo que la directiva de control de riesgos vigente, muy mala por cierto, del OCE, que se ha limitado al análisis cualitativo de los riesgos y no al análisis cuantitativo. Felizmente la ley, cuando ha mencionado el tema de los riesgos, ha puesto la palabra valoración. Esa palabra valoración nos abre un campo a poder incorporar la parte cuantitativa
que nos lleva al manejo de contingencias y eso es muy importante. Ahora sí te pido, Francesca, poner el cuadro que te pasé y veamos lo siguiente. Si lo podemos ampliar, hay otra página, la siguiente página primero, por favor. Acá. Este es el cuadro de la Contraloría de Obras Paralizadas en el 2023. Si ustedes se fijan, de las 2.298 obras que se reportan, 1.270 provienen de contratos por administración directa. Es decir, que no tiene nada que ser la ley de contratación, ¿no? Casi más de la mitad de la problemática de las obras paralizadas es ajena al tema de la contratación regulada por la ley, o si no son problemas propios del mismo Estado, porque es administración directa. Si se dan cuenta, solo 949 de las 2.200, o sea, mucho menos de la mitad, son obras por contrata. Entonces, esto refuerza lo que digo. Esta ley no va a resolver el problema de las obras paralizadas porque más de la mitad de las obras paralizadas están fuera de la ley. Ahora sí, pasemos al siguiente, a la otra página. Bien, ahora veamos la causal de paralización de la obra declarada por la entidad. De las 2.298 obras, 540 son por incumplimiento de contrato. Solo 540. 515, un número casi igual, es por falta de recursos. ¿Qué puede hacer un arbitraje o qué puede hacer una JRD o una JPRD o un DAP si hay falta de recursos por parte de la entidad? No hay nada que se pueda hacer. Una decisión es obtenga recursos, no tiene sentido. Entonces, de las 2.200 y tantas obras, 500 ya están fuera de la posibilidad de un procedimiento de solución de controversias. Discrepancias, controversias y arbitrajes solamente son 109. Y un número casi igual, 101, es por conflictos sociales. ¿La ley puede manejar el tema de conflictos sociales? Por cierto que no. Tienen otra génesis, tienen otro, otro ambiente en el cual se desarrollan estos conflictos sociales. La deficiencia en el expediente técnico que siempre se dice que es la causa de la paralización de obra, sin embargo, la Contraloría nos dice que solamente 74 obras paralizadas son por esa causa, por deficiencias en el expediente técnico. 46 son por eventos climáticos, bueno, no podemos hacer nada contra el clima. Y después tenemos solamente 15 por abandono, 8 por falta de permisos y licencias, 8 por disponibilidad de terreno, 3 por interferencias. Pero luego hay un otros que son 879, un otros no identificado, que en número es más que cualquiera de todos los anteriores, de todas las anteriores causales. Y con un asterisco nos ponen que comprende sucesos imprevistos. Caso fortuito, fuerza mayor, transferencia de gestión no atribuible a ambas partes, entre otros. Es decir, también cosas que no dependen de las partes, no pueden ser entonces materia de la ley de contratación o de cualquier reglamento o de cualquier contrato estandarizado y por lo tanto tampoco mucho menos de cualquier procedimiento de solución de controversias como puede ser un arbitraje, un DAP, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa podrá hacer un DAP ante una transferencia de gestión o a causas no atribuibles entre las partes? ¿Cómo gestiona un DAP, un arbitraje, una JRD, un conflicto entre las partes cuando las causas no son atribuibles a las partes, como mencionan acá? Yo creo que debió haberse mm, discriminado un poco más ese famoso otros, que como digo en número, supera a cualquiera de los anteriores ampliamente. Eh,
me voy a quedar aquí, Francesca. Habría muchas otras cosas que mencionar y solamente voy a hacer uno más, que es la necesidad de la capacitación de los funcionarios y de los participantes, también del sector privado, porque si ahora tenemos los contratos estandarizados, esto es todo un campo novedoso para muchos, no tanto para otros, pero que si no se manejan adecuadamente y no se conocen, es como darle pues un arma a un niño, ¿no? Gracias, Francesca. Muchísimas gracias, ingeniero, y me quedo con lo último que ha mencionado. Es de verdad muchas veces que nuestro Estado otorga las normas, pero no instruye, no capacita a quienes van a hacer uso de estas. Por ejemplo, en Ancagua nosotros hemos realizado desde el 2021 una labor de capacitación, viajando y visitando en las instituciones para dar a conocer qué era la Junta de Resolución de Disputas, que era un mecanismo que recién se estaba integrando de manera obligatoria en la ley de contratación pública. Y nos dimos con la sorpresa de que no muchos conocían ni sabían del mecanismo, a pesar de que ya estaba legislado en la norma desde el año 2016. Ahora nos damos con otro escenario y también ya hemos también iniciado esa labor evangelizadora, como nos dijeron en algún momento, de poder dar a conocer qué son los contratos estandarizados, que es una nueva propuesta de esta ley, de esta nueva ley. Entonces, yo me quedo con eso que mencionó, que es importante de que el Estado, así como regula, también tenga la obligación de instruir y capacitar al personal que va a hacer uso, al funcionario público que va a hacer uso de esta ley y este reglamento. Le agradezco, ingeniero, también por las cifras que nos ha dado. Realmente, si uno hace la evaluación, puede deducir que no todo, las deficiencias o las paralizaciones es de una ley. Así que nuestra cultura de estar modificando constantemente la ley de contratación para supuestamente solucionar los problemas, según el cuadro, no siempre es la solución. Bueno, vamos a continuar con este panel foro, realmente muy interesante a estas horas de la mañana, y vamos a otorgarle el uso de la palabra a nuestro invitado, al ingeniero Luis Hernández Ibáñez, también que nos va a dar su óptica no solo como operador, sino también como parte de un centro. Ingeniero, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Francesca, por la invitación y poder compartir con tan prestigiosos miembros de este panel, así como con todo el público asistente. Sí, dos aspectos previos nada más. Estoy en un sitio que en el internet está inestable, así que si es que sucede algo, hasta el momento no ha sido así, me vuelvo a conectar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que me ayuden con la diapositiva, por favor. Bien, yo quiero tocar sobre este tema, sobre la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y analizar a través de la exposición si realmente la ley solamente ha puesto el nombre de prevención y si realmente se va a llegar a ese gran objetivo. La siguiente, por favor. En el artículo 76.4 se establece que las prestaciones adicionales aprobadas por la entidad puedan ser sometidas a este organismo de solución de controversias y también al arbitraje. Entonces, la primera pregunta es si es que, ¿qué aspectos podemos contemplar en ello, ¿no? Y evidentemente uno de estos será el costo. Puede haber controversia con respecto a que no hay inclusión de alguna partida, de repente que los metrados no son suficientes, tal vez pueda analizarse los precios unitarios y la fórmula polinómica. También se podrá someter el cronograma de actividades, las duraciones y las secuencias. Y esto porque el mecanismo de la aprobación de las adicionales parte de que el contratista presente el diseño y la estructura, el presupuesto, etcétera, el expediente técnico de esa prestación, pero puede sufrir modificaciones de parte de la entidad. Entonces se pueden producir este tipo de controversias. Pero ojalá que no suceda, pero un problema que pudiera presentarse es la solución técnica. Puede ser que la solución técnica planteada por el contratista, por ejemplo, un caso de comunicaciones,
no sea aceptada por la entidad y sea modificada por esta. Y también que no se contemplen aspectos que el contratista haya previsto con respecto a seguridad, medio ambiente, las interferencias con empresas de servicios cuando se hacen puentes, por ejemplo, cómo se soluciona el problema con las diversas empresas que prestan servicios de cable, telefonía, ¿no? Y también con respecto a los permisos, ¿no? Entonces ahí hay un conjunto de aspectos relacionados al corto plazo y diseño que pudieran ser sometidas a este nuevo organismo JPRD. La siguiente, por favor. Vamos a ir viendo algunos aspectos en función de algunos numerales de la ley para ser un poco más precisos. Y llegamos al 77.1 literal D, y en los casos que se sometan obras mayores a 10.300.000, requieren que los centros tengan certificación internacional en sistemas de gestión de calidad y antisoborno, lo cual me parece bien, pero también hay que analizar, tal como han planteado algunos panelistas, la eficacia de estas certificaciones internacionales. Por un lado, de repente no es suficiente, de repente habría que legislar un poco más al respecto, pero también me pregunto, ¿no? Si se le pide esto a los centros, ¿por qué también no se le pide lo mismo a los participantes, es decir, al contratista y a la entidad? ¿Por qué no tener un programa de cumplimiento en la selección de adjudicadores o árbitros, por ejemplo? ¿No? Entonces, para hacer que digamos, el partido sea realmente más parejo, ¿no? Entonces, en el 77.6 eh, se señala que el árbitro adjudicador debe pertenecer al centro o ser confirmado por este. Y ahí se va a generar un problema, ¿no? Teniendo en cuenta el umbral que se ha señalado en el numeral 77.7, ¿no? Que solamente se pide experiencia de 2 años como adjudicador o supervisor de obras. Debemos tener en cuenta que el equipo de supervisión de obras está señalado, está constituido por varios integrantes, ¿no? Uno es el jefe de supervisión, que puede conocer mucho de su labor, pero de repente no tanto la administración del contrato, porque tiene también dentro de su equipo un especialista en administración de contrato. Entonces hay supervisores que sí manejan ambos aspectos, como también residentes que manejan ambos aspectos, pero no todo el equipo está capacitado para tener esta función. Y 2 años me parece que es totalmente insuficiente, ¿no? Y un agravante adicional es de que puede ser adjudicador aquellos que tengan una experiencia mayor de 3 años en la contratación pública, en el caso del sector público. ¿Y la contratación pública qué cosa es? Es todo, desde las licitaciones, de los concursos, de estar en el área usuaria, todo. Y también que pueda ser un árbitro o secretario arbitral, ¿no? Un secretario arbitral tiene la capacidad de prevenir, ha estado necesariamente en una obra. Por eso que nosotros sostenemos que los adjudicadores deben tener amplia experiencia en dos aspectos: ejecución de obras y administración contractual. Son dos aspectos necesarios para poder desarrollar la función principal, que es la de prevenir, y también la decisoria, ¿no? Entonces, por ahí se puede abrir una ventana. Vamos a ver qué sucede, que el reglamento en el artículo 77.8 de la ley dice que establecerá los requisitos adicionales para ser árbitro adjudicador. Otra vez insistimos que la función preventiva es la fundamental de la JPRD y se requiere experiencia en estos dos aspectos, tanto en la ejecución de obra como en la administración contractual. En el artículo 78 se ha establecido que en contratos estandarizados se, digamos, se incluya lo que se constituye el Dispute Adjudication Board. En realidad, esto ya se está desarrollando tanto en contratos FIDI como en contratos NEC. Pero hay que recordar que el contrato NEC original, por ejemplo, no planteaba este mecanismo de solución de controversias. Ahí se ha tenido que incorporar ello. La siguiente, por favor. Entonces,
tenemos claro que la función principal de la JPRD es la prevención. Pero acá en el artículo 79.1 se hace un distingo, se distingue entre adjudicadores o controversias de suministro y controversias de obras. Son dos aspectos totalmente distintos, totalmente separados, ¿no? Entonces ahí el reglamento va a tener que especificar qué características tiene el uno o el otro. No es lo mismo ser especialista en suministros que especialista en ejecución de obras. Con respecto a que el árbitro o adjudicador debe pertenecer al centro o ser confirmado por este, ahí se va a generar también un problema, porque pudiera ser de que el centro, o algunos centros que, como se ha dicho, pues no tienen las condiciones para ser considerados como tales, pues, o sea, no tengan ningún problema en ir de la mano con un profesional que prácticamente pudiera ser una especie de abogado dentro del panel de solución de controversias, ¿no? Y que el centro, para no hacerse problemas, lo admita, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? La siguiente, por favor. Respecto a la función preventiva, la Directiva 012-2019 en realidad no la desarrolla adecuadamente. Entonces uno tiene que interpretar, ¿no? De manera así un poco, digamos, especial para hacer la labor preventiva, que en realidad los adjudicadores lo realizan, pero no está adecuadamente legislada. Y solamente nos dice que en las visitas periódicas a la obra, el contratista presenta una exposición, analiza las posibles dificultades, el supervisor comenta sobre la primera presentación, la entidad resume sobre las dos anteriores y señala las posibles dificultades y soluciones. A su vez, en el subnumeral 7 se indica que la Junta de Resolución de Disputas propone planes y acciones propuestas para evitar conflictos o discrepancias. Se da cuenta que aquí, todo esto que está subrayado, ¿qué significa? Que inevitablemente un elemento, una herramienta importante va a ser la matriz de seguimiento de riesgos, ¿no? Porque ello va realmente prevenir las dificultades que las partes indiquen en esta matriz. También se señala que ninguna de las partes ni el supervisor deben contactar independientemente a la JRD y los miembros no deben dar sugerencias o opiniones solo a una de las partes o al supervisor. Es decir, como dicen los abogados, contrario censo, pueden dar opiniones o sugerencias a las partes, pero como ven, no está debidamente legislada. Entonces, hay limitaciones en la función preventiva. No obstante ello, los adjudicadores en muchos casos están haciendo esta labor. La siguiente, por favor. Dentro de este marco de la función preventiva, lo fundamental es que los adjudicadores eviten activamente que los reclamos se conviertan en disputas. Evidentemente, para eso se requiere experiencia, sino cómo se va a hacer esta labor. ¿Qué beneficios trae esta función preventiva? Evidentemente que puede mejorar la comunicación y evitar impactos en el costo y plazo. Y otra vez se requiere amplia experiencia en ejecución de obras y administración contractual. Estos dos aspectos me parecen muy importantes. Sin embargo, como se ha señalado, falta legislar sobre la función preventiva relacionada a la identificación de potenciales desacuerdos, la identificación de los procedimientos de las partes contrarios a la normativa. Por ejemplo, me ha sucedido de que yo detecté o nosotros detectamos que las partes estaban curtiendo la prestación adicional, ¿no? Para no llegar al límite del 15%. Eso que implicaba pues que cuando ya con otro adicional superaran este límite, Contraloría iba a traer todo a foja ceros y se iba a generar un amplio, digamos, un problema en el plazo. Entonces, este es un aspecto importante, ¿no? Que el panel debe identificar
aquellos procedimientos que estén contrarios a la normativa para anticipar el posible conflicto. Uno no se puede quedar callado al respecto, ¿no? Entonces, se debe legislar sobre procedimientos, reuniones especiales o asistencias informales que están, digamos, desarrolladas en el reglamento de la ICC, pero que pudiera ser más detallado aún, ¿no? Pero acá hay un aspecto importante. ¿Para qué sirve la función preventiva de la JPRD si es que los actores, en este caso los representantes de la entidad, no tienen facultades de negociación? ¿No? Porque en el caso, por ejemplo, de absolver una consulta que indica el rumbo de la JPRD con respecto a una posible controversia, cómo va a decidir en el futuro con los elementos que tiene en ese momento, eso abre una posibilidad de negociación, pero si no la tiene el representante de la entidad, poco puede hacerse para esta labor preventiva. Entonces, se requiere la implementación de una matriz de seguimiento de riesgos. Nuestro centro lo ha publicado y otros centros también están en esta misma línea de la importancia de esta herramienta, ¿no? Y para la función preventiva, obviamente, se necesita que el inicio del plazo de ejecución de obra esté conjuntamente con la suscripción del contrato tripartito y el acta de inicio de funciones. Este es un aspecto central, porque estadísticamente la implementación de las JP, de las juntas de resolución de disputas demoran 8 meses, 6 meses, no hay una obligatoriedad para que sea con el inicio del plazo de ejecución. Entonces, si uno quiere hacer una labor preventiva o dentro de la política de la solución de controversias, tiene que hacerse de inmediato y no esperar a que se acumulen controversias y cuando el proyecto ya está en otra etapa de maduración. Por eso que es muy importante desde nuestro punto de vista que el inicio del plazo de ejecución de obra esté conjuntamente con la suscripción de la JPRD, junto con la entrega del terreno, con que exista supervisor, que se haya entregado el calendario de materiales, etcétera, y otros aspectos señalados en el actual reglamento. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de matriz de seguimiento de riesgos de la obra. Nosotros lo hemos publicado en nuestra página web. Para los que no saben, muchos adjudicadores la conocen, pero solamente les quiero hacer referencia a que no es algo complicado, ¿no? Es aspectos en los cuales se puede señalar cuál es la alerta, el problema, la causa, qué cosa puede suceder, ¿no? Va a impactar en el costo, en el plazo, eh, qué acciones, cuáles son las estrategias de respuesta al riesgo, ¿no? ¿Cuándo afecta la ruta crítica? Y acá un aspecto central, ¿quién es el responsable del seguimiento de este riesgo? El responsable del seguimiento de este riesgo ya no se trata de quién es responsable del riesgo del contrato, sino cómo van a actuar el supervisor, el contratista y de la entidad para cerrar este riesgo, para que de una vez termine un problema, por ejemplo, de falta de libre disponibilidad en alguna parte de la obra. Si bien es cierto, este sería un problema contractual, un riesgo contractual inherente a la entidad. Sin embargo, mucho puede hacer el representante del contratista en hacer reuniones especiales y también la supervisión con los posesionarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera se va desarrollando el seguimiento de los riesgos. Y esto puede tener una función importante por cuanto el actual reglamento plantea de que se deben anotar los riesgos semanalmente, ¿no? Pero ¿de qué manera se van a anotar, no? Se van a decir, ¿sabes qué? Y similar a la semana anterior, sigue lo mismo que la semana. Entonces, no, entonces debe haber una matriz de seguimiento de riesgos que se pueda manifestar semanalmente. Este documento sirve para todos, para los adjudicadores, para los representantes de la entidad, para un gerente de la entidad, porque fácilmente puede saber en qué situación está. Si a eso se le agrega costo, mejor que mejor, pero por lo menos empecemos en esto. Por eso me parece que es importante esta implementación de la matriz de riesgos dentro de la función preventiva. La siguiente, por favor.
Acá pues, rápidamente le voy a dar algunos antecedentes. Quiero indicarles que en nuestro centro el 75%, 3 de cada 4 sometimientos de controversias están señaladas dentro del rubro de ampliaciones de plazo y gastos generales. Y creo que hasta el 85, 90% todas son controversias del lado técnico. Entonces, esto es importante para la toma de decisiones. Adelante, por favor. La siguiente. Con respecto a las decisiones de todo el universo que hemos, de estas en nuestro centro, tenemos que el 60% se le han dado la razón al contratista y el 40% se le ha denegado. Entonces, esto da una idea de cómo van esta función decisoria de la JRD. La siguiente, por favor. Acá también hay un aspecto importante que, por ejemplo, solicitan solamente cerca del 30% aclaraciones, ¿no? De todas las decisiones, el 30% nomás solicitan aclaraciones. Y en cuanto a las reservas de arbitraje, tenemos que el 35% ya no señalan nada y solamente queda en poder de la entidad el 40%. Y sobre eso vamos a desarrollar más dentro de las propuestas. Adelante en la siguiente, por favor. Esta es una estadística de los contratos en el año 2023 y acá vemos que para obras mayores de 20 millones solamente hay 172 contratos, ¿no? Para obras de 5 a 20 hay 624 y así sucesivamente. El mayor cantidad de obras son las menores de 2.800.000, que son más de 3.000. Esto nos da una idea para también ver qué cosas podemos hacer al respecto. La siguiente, por favor. Bien, estas son las propuestas que ustedes la pueden leer, pero en algunos casos voy a decir algo más porque ya estoy contra el tiempo. Se debe diferenciar a los adjudicadores de suministro de los de obras, ya lo hemos visto, ahí está el artículo. Se debe legislar sobre la prevención, sobre la asistencia informal, sobre la matriz de seguimiento de riesgos. Con respecto a los requerimientos de expertos, esto es fundamental que tengan la experiencia en ejecución de obras y administración del contrato. Se debe difundir las partidas específicas para la JPRD porque hay entidades que ni siquiera saben cuál es esta partida. Se debe definir el desacuerdo porque en el artículo 80.1 se señala que hay 20 días hábiles para una vez que cualquiera de las partes haya indicado un desacuerdo, ¿no? Entonces, esto en lugar de prevenir, al contrario, aumenta las posibilidades de llegar a sometimiento de disputas, ¿no? Y brevemente, en un caso particular en el cual el diseño de un reservorio fue negado muchas veces por la entidad contratante, sin embargo, después de 8 meses de idas y vueltas, recién lo aceptaron. Y eso pudo hacerse que esta obra se ejecute correctamente. Si es que hubieran hecho los 20 días hábiles, evidentemente esto hubiera sido disputa y hubiera sido otra cosa. Planteamos la obligatoriedad de la JPRD en contratos mayores de 5 millones y la última diapositiva, por favor, adelante. Es importante, dado que es fundamental el aspecto preventivo, que los adjudicadores informen con respecto a las prevenciones efectuadas. No es un mérito las decisiones, sino las prevenciones. Se debe obligar a los centros a publicar estadísticas, se debe difundir las decisiones en la página web en tiempo real, no esperar a que se hace que nunca las publica. El costo de la JPRD también debe incluirse en los gastos generales variables del presupuesto, teniendo en cuenta el aspecto preventivo. Debe haber un programa interno de cumplimiento o código de ética entre las partes contratistas y entidad para el nombramiento de adjudicadores o árbitros. Y finalmente, debe haber un análisis de costo-beneficio de la entidad con respecto a aquellas controversias en las cuales se haya planteado reserva, en lo cual se debe demostrar a través de un informe el problema que van a tener de continuar en arbitraje con respecto al tiempo, recursos y expectativas de éxito.
Entonces, yo creo que con este aspecto cierro mi participación, Francesca, y quedo solamente con la pregunta, ¿no? ¿La JPRD realmente es preventiva con estas disposiciones? Eso se lo dejo para el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Miguel. Realmente ha sido también muy didáctica vuestra posición, los cuadros y las estadísticas que nos ha facilitado, pero resaltando que dentro de todos, desde que es obligatorio como tal este mecanismo de junta de resolución de disputas, como lo ha denominado nuestra normativa peruana, hemos tenido muchas dificultades en esas obras donde eran mayor a 20 millones su implementación como tal. Y bueno, esperemos que haya alguna especificación en el reglamento para poder impulsar y hacer que sea de fiel cumplimiento esta obligatoriedad. Porque las obras que han iniciado después o han implementado su junta de resolución de disputas nos pueden dar su posición. Y es que nosotros, con la experiencia que tenemos, hemos visto que en las instituciones y contratistas que han tenido el servicio o han recibido el servicio de junta de resolución de disputas, pues su óptica de un inicio a la conclusión ha cambiado un montón, ¿no? Es más, muchas instituciones ahora apuestan por este mecanismo porque sí ha ayudado en la ejecución de la obra. Ahora, un tema también es latente, es el tema de los costos, de cómo asumir los costos. Y también es la justificación de algunas instituciones que no lo han implementado en su momento, desde un inicio, como establece la norma, porque carecían de presupuesto. Entonces, ya habiendo advertido estos dos grandes problemas, es importante que el legislador o la comisión encargada del reglamento tome en cuenta esto para saber cómo implementar estos costos o a través de qué, porque hay incluso opiniones de OCE que decían que el costo del servicio de junta no era parte del presupuesto de obra y hay posiciones que indican lo contrario. Bueno, te agradezco, ingeniero Luis Miguel, ya se están ya formulando las preguntas en el cajón de preguntas. Al finalizar, vamos a dar la participación o el uso de la palabra a nuestro público que se ha dado cita el día de hoy. Y con broche de oro vamos a cerrar las intervenciones de nuestros prestigiosos panelistas. En este caso nos acompaña el ingeniero Reiner Solís Villanueva para hacer su intervención. Adelante, ingeniero. Muy buenos días. Buenos días, un saludo a todos. Muy interesantes las exposiciones de los panelistas y de los datos que se acaban de mostrar. Gracias por la invitación a los organizadores y una felicitación a Ancagua por la labor que hace difundiendo el conocimiento de los medios de resolución de conflictos y en el esfuerzo de generar ideas y debates en los cambios normativos en la ley de contrataciones que mucha falta hace. Quería tocar algunos temas que me parecen importantes. Uno de los acápites del nuevo reglamento, en el 63.3, indica que son supuestos para la modificación del contrato la ejecución de prestaciones adicionales. Sobre este tema de prestaciones adicionales, debo empezar indicando que el reglamento de la ley de contrataciones vigente trata las modificaciones de obra, variaciones y o prestaciones adicionales dentro de un proceso inflexible, no regularizable, que considera que las prestaciones adicionales son una excepción, y lo dice literalmente cuando éstas pasan del 15%. Y esta filosofía no ha cambiado con el nuevo reglamento de con la nueva ley de contrataciones, ¿no? Lo cual es diametralmente opuesto a la filosofía de los contratos, inclusive los contratos estandarizados, donde las variaciones o prestaciones adicionales son expresadas para ser atendidas como parte natural del proyecto. Por lo tanto, todos los que estamos en el sistema de contrataciones observamos que hacer una obra pública dentro de este sistema de contrataciones es un reto, tanto para el contratista, para la entidad y también para el supervisor de obra. Y esto parte muchas veces cuando se entiende el concepto de prestación adicional, que existe el concepto equivocado de que una prestación adicional se produce necesariamente por una deficiencia del expediente técnico, cuando en realidad una variación o prestación adicional se puede producir cuando un expediente técnico está bien elaborado, de acuerdo inclusive a los términos de referencia. Lo que debe entenderse es que los expedientes técnicos son una consecuencia, no son una causa. Un expediente técnico, si lo vemos desde un punto de vista, es un escenario contrafactual, un escenario hipotético,
una expresión en papeles de un futuro que no existe y que se va a ir ajustando a una realidad que puede aparecer en la obra, muy dinámica, y que también depende del tipo de proyecto, que este alcance, en algunos tipos de proyectos, tiene un porcentaje de error que depende de la inversión tecnológica que se haga en el expediente técnico, de la inversión económica que realiza el propietario en el proyecto. Siempre van a existir desviaciones entre el escenario hipotético propuesto por el expediente técnico y la realidad ejecutable. Es claro que las variaciones, que la ley de contrataciones más las llama prestaciones excepcionales, van a ocurrir en las obras de infraestructura de envergadura al margen, ¿no? Y por el error esperado. Y esto depende de las características del tipo de obra y la inversión económica y tecnológica realizada en la elaboración del expediente. Respecto a las reglas de aprobación de la prestación adicional de obra, el artículo 64.3 contempla una excepción y dice en esta nueva propuesta de ley que el titular de la entidad puede autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales de obras mayores al 15% y hasta un máximo del 30% del monto original del contrato, claro, restando de los presupuestos deductivos. ¿No? Y también dice, oye, el titular de la entidad podrá autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales mayores al 30 hasta un máximo del 50, previa autorización de Contraloría General de la República, ¿no? Y allí le agrega, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista. La pregunta es, ¿el límite de monto es una solución a la fecha? ¿Beneficia realmente la participación de Contraloría en este aspecto? La visión de considerar las prestaciones adicionales o variaciones como una excepción es la correcta en una obra pública. Esta reflexión no ha cambiado. Todos entendemos que el reglamento de ley de contrataciones actual, a diferencia de los contratos NECO-FIDIC, que ellos atienden las variaciones de obra como prestaciones adicionales, de forma natural, el reglamento las atiende dentro de un proceso formalista que no es regularizable y las presenta como una excepción. Esto ha producido una demora en la aprobación de las mismas y que en el caso que impacten partidas críticas, esta podría tener una consecuencia en la extensión del término de la obra y con efectos económicos. Podemos encontrar también en el reglamento un párrafo interesante, el 64.6, que dice que en el supuesto de que la entidad contratante se niegue a corregir vicios o errores o omisiones en el expediente técnico o demore en darle solución mediante la aprobación de prestaciones adicionales, eh, esto se informará al Tribunal de Contrataciones y a Contraloría General de la República para que inicien los procesos administrativos. Es un párrafo interesante de la ley de contrataciones que veremos sus efectos cuando estemos en la cancha. Sin embargo, a veces la participación de la supervisión también podría producir esta demora. Yo soy adjudicador y he visto a veces cómo las observaciones de algunos supervisores por procesos formalistas no esenciales, como colores en los planos, número de copias en los planos, hace que demore la aprobación de las prestaciones adicionales. Y de paso, el contratista a veces trata de aprovechar estas circunstancias, la larga, con el propósito de conseguir mayor plazo en su potencial reclamación. Esto le llaman el efecto Neymar, ¿no? Que parece estos jugadores de fútbol que cuando los tocan se tiran al piso. Otro artículo interesante en la nueva ley de contrataciones es el numeral 64.7, que dice que en el caso que las obras utilicen los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, se van a regir por lo dispuesto en estos contratos. Sin embargo, le agrega un comentario que dice, las modificaciones que incidan en el monto contractual no pueden exceder el 50% del valor del presupuesto. No. La pregunta es, ¿será conveniente trasladar excepciones a los contratos estandarizados que ya tienen su propia filosofía de atender las modificaciones de obra de manera flexible y con estos parámetros volverlas más rígidas? Es un tema para seguir reflexionando. Otro aspecto que detalla el reglamento que llama el interés es los retos que se le presentan a la supervisión de obra. Ya el supervisor de obra actualmente es el jefe de la gestión de riesgos, asiste a las visitas de JRD, emite el certificado de conformidad de obra, tiene responsabilidad de vicios ocultos en la misma temporalidad que el constructor y muchas veces participa invitado inclusive en las audiencias de la JRD. Pero el artículo 62 de la ley de contrataciones lo pone en un escenario especial,
el numeral 62.2 indica que durante el periodo que el supervisor esté en obra, debe informar a la entidad contratante sobre todos los actos que pueda poner en riesgo la correcta ejecución y culminación de obra bajo responsabilidad. Pero le agrega un numeral 62.6 que dice, el supervisor es responsable administrativa, civil o penalmente por los hechos de su autoría o acciones de inducción al error conforme a la normatividad de la materia. Pues vemos que el supervisor tiene nuevos retos en esta nueva ley de contrataciones. Finalmente, un nuevo tema que quería tocar es lo que mencionó Lucho con mucho acierto, ¿no? El numeral 77.7 de la nueva ley de contrataciones, que dice que los profesionales que para JRD deben incluir como mínimo los siguientes requisitos, ¿no? En su inciso D dice, para ser adjudicador debe tener una experiencia no menor de 2 años como adjudicador o como supervisor de obra o cumplir con los requisitos para ser árbitro conforme al literal B, ¿no? En el cual menciona los requisitos para ser árbitro. Si bien se observa que para ser adjudicador se requieren 2 años de experiencia como tal y como supervisor de obra, y en caso de no cumplir ello se puede acreditar los requisitos de árbitro para ser adjudicador. Creo que la verdad hay una tarea grande de los centros, específicamente los centros, para que los que participen como árbitros y adjudicadores sean profesionales adecuados, con experiencia, conocimiento y capacidad para dicha función. Esperemos que esto mejore, porque es importante no perjudicar o desnaturalizar este sistema de resolución de conflictos. Ya en los casos de los adjudicadores debe superarse, creo actualmente, la discusión de ser abogado o ingeniero y observar que la experiencia y la capacidad de los actores que deben integrar la JRD. Ha existido un error de pensar que un ingeniero como tal, por ser tal, puede ser una JRD o un abogado como ser tal también. Inclusive un ingeniero que tenga una especialidad, ya sea en carreteras o estructuras, pues de repente no podría ser un buen adjudicador. El solo ser especialista no te acredita para ser un buen adjudicador. La experiencia ha demostrado que esto no es así. Se da la paradoja que puede haber un ingeniero experto en puentes, pero que no es buen adjudicador en una JRD que está viendo un puente. Es claro ya que la JRD decide y resuelve controversias técnicas relacionadas a desacuerdos, en su mayoría, como le ha explicado Lucho, son temas contractuales relacionados a daños plazo y daños costo, entre muchos otros. Y es un tema que tenemos que caminar. Es cierto que ya en el Perú existe una oferta local de adjudicadores que ha asumido estándares internacionales, pero debemos echarle gasolina al carro para que esto no se desvíe y siga avanzando en forma directa. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Reiner, por sus aportes. Y bueno, ha sido una mañana bastante extensa. Sin embargo, vamos a dar uso de la palabra a nuestros participantes que se encuentran ahorita en la sala Zoom para que puedan expresar sus consultas. Ingeniero doctor Pablo Fanelli, yo le doy el uso de la palabra para que pueda oralizar su comentario, su pregunta. Adelante, por favor. Hola, buenos días a ustedes, buenas tardes para mí. No, yo no tengo, yo simplemente estoy muy contento de haber dedicado parte de mi sábado malagueño a escuchar este gran evento y no son preguntas, son comentarios. Estoy como, ok, de acuerdo con lo que han dicho los excelentes expositores, ingenieros. No estoy en desacuerdo con lo que han dicho los abogados, ok, pero estoy completamente de acuerdo y nada, lo que dijo Lucho, Luis, el tema de la prevención, realmente es un punto que hay que trabajar muchísimo. Incluso yo espero que a nivel de la DRFB, la Foundation, DRF Foundation, que está revisando el manual en este momento, el del 2019, realmente se le dé la importancia y la diferencia que hay entre evitar, ¿no? Evitar que una discrepancia o una diferencia
se transforme en una disputa, que es la asistencia informal, que en muchos reglamentos tiene que ser solicitada por las partes. Por suerte en la directiva peruana dice que los adjudicadores pueden decir a las partes, ¿por qué no me piden? Pero esa es una actitud no reactiva. Eh, Tenemos que potenciar, como decía Luis, la actitud proactiva. Estamos ahí, el Dispute Board o la Junta de Prevención, ahora que se le ha agregado la palabra prevenir, la P. Yo en un momento en algún evento dije que me gustaría que la JRD pasara a JPD. Bueno, ahora estamos en JPRD, potenciar esa función, que es una función proactiva, que es una función que da valor, ¿no? a la obra y que es en tiempo real, los expertos técnicos tienen con preguntas, ¿no? Las famosas preguntas socráticas o impulsar a que las partes se den cuenta de dónde hay algún tipo de problema y, bueno, potenciar la función de prevención, nada más que eso. Este, Felicitaciones de nuevo por este importante evento y, bueno, siempre es un gusto escuchar a Carlos o a Luis o a Reiner. Muchísimas gracias, Gracias. ingeniero Pablo. Y bueno, como él dice, ¿no? Él no está en nuestro continente, está desde el otro lado. Gracias por darse un tiempo. Y bueno, antes de dar el uso de la palabra nuevamente a nuestros panelistas, voy a consultarles si es que tiene nuestro público algún comentario adicional que desea realizarlo. Caso contrario, vamos a pasar a las palabras finales de nuestros expositores. Vamos a darle el uso de la palabra. Entonces, de primer momento al doctor David Ortiz para que nos dé sus conclusiones finales después de haber escuchado este panel que en algún momento ha tenido ha sido muy apasionado en las posiciones que han vertido nuestros invitados. Doctor David, adelante por favor con sus palabras finales. Me escuchan correctamente? Sí, 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 sí. Sí, sí, tuve que salir, pero igual estoy atento. Y bueno, escuché atentamente la intervención de los ingenieros y creo que es muy importante lo que han resaltado, la capacitación. Yo creo que como reflexión final, quiero señalar que a veces en el Perú, y esto pasa creo en la mayoría de países latinoamericanos, nos sorprendemos tan rápido o queremos copiar estas prácticas internacionales y lo plasmamos en nuestras legislaciones, pero no pasamos por ese proceso previo de aprendizaje. Por lo general lo aprendemos en el camino y aprender una institución en el camino genera pues muchos heridos y muertos y yo creo que cuando hay fondos públicos de por medio y además intereses públicos, porque con estos importantes proyectos no se construye un rascacielos que va a ser para un privado, sino carreteras, hospitales, colegios, debe tomarse más en serio y debería establecerse ese procedimiento, ese proceso previo de aprendizaje, ¿no? Entonces, a mí me genera mucha preocupación, por ejemplo, que si bien es cierto, ya es un punto positivo que estemos viendo a los contratos estandarizados como ejemplo y plasmarlo en la contratación pública, pero no hay capacitación, o sea, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se entiende que es el principal ejecutor de este tipo de proyectos, la mayoría de los administradores de contratos, por decirlo, tienen el chip de la obra pública y de la noche a la mañana administrar estos contratos en tipo FID y INEC y no saber qué es lo que establece el libro rojo, el libro amarillo, el libro plata, sus modificaciones, particularidades, etcétera, podría generar un perjuicio y los que perdemos vamos a perder todo. Creo que hemos aprendido, por ejemplo, de la ley de arbitraje. El doctor Cantuarias Salaver tiene mucho de razón al señalar de que en el Perú por mucho tiempo no se sabía arbitrar
Y eso es cierto, porque veníamos de una corriente procesalista donde estábamos más pegados al Código Procesal Civil y ese chip procesal, pues de la noche a la mañana plasmarlo en escritos arbitrales donde existen lógicas totalmente diferentes, pues que generaba pues que los escritos de muchos procuradores en ese entonces parecieran pues escritos judiciales, ¿no? Incluso se colocaba el otro si digo, escritos muy largos. Entonces, yo creo que ha habido un proceso, ya después de más de 20 años de aprendizaje, creo que recién muchos procuradores, instituciones públicas han entendido la institución del arbitraje y ahora los resultados son positivos para los intereses del Estado. Pero como ves, ha tenido que pasar más de 20 años para que podamos aprender y poder asimilar algo de cultura arbitral. Bajo ese escenario, yo creo que debería establecerse capacitaciones serias y yo felicito a Ancagua porque también soy testigo de todos estos eventos, congresos, seminarios que ustedes hacen con respecto a los dispute board y otros temas técnicos y qué bueno que lo sigan realizando. Yo con esto concluyo y bueno, mucho gusto y hasta la próxima oportunidad. Saludos. Muchísimas gracias, doctor David. Ha sido valioso también escuchar su perspectiva desde el lado de una procuraduría que administra una cantidad muy considerable de procesos arbitrales y que se podría decir que es el ministerio que tiene mayor contratación específicamente en obra pública, ¿no? A través de Provías Nacional, por ejemplo. Bueno, vamos a otorgarle el uso de la palabra a nuestro ingeniero, que bueno, acá en Ancagua nosotros le tenemos una deferencia porque el año pasado el ingeniero en su función de adjudicador ha concluido una obra sin tener controversias y en el plazo. Realmente dentro del mundo de la construcción es algo sui generis. Sin embargo, habiendo utilizado todas las técnicas que se tiene para este nuevo mecanismo, el ingeniero ha logrado tener este resultado y las partes realmente enamoradas de este mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas. Ingeniero Carlos, muchísimas gracias por estar hoy. Sus palabras finales, por favor. Y muchas gracias, Francesca. Efectivamente, se tuvo esa experiencia. Digamos, desde el punto de vista formal, se presentó una controversia, pero no la tuve que resolver porque la entidad aceptó una opinión previa que se había emitido, y con lo cual la controversia desapareció, ¿no? Terminaron en plazo, en costo y todos contentos. Y recientemente he pasado por la obra y realmente ha quedado muy bonita y está ya totalmente en uso. No es una avenida en Arequipa cercana al aeropuerto. Bien, efectivamente lo que todos hemos comentado en este panel tan interesante nos demuestra que pese a todo seguimos avanzando, ¿no? Pese a todo seguimos avanzando. No es perfecta la norma, no lo es. Es mejor que la anterior, es mejor, pero todavía hay mucho otro campo, como dije en mi exposición, que abordar si realmente queremos lograr los objetivos que, como bien se ha mencionado acá, al final las obras y la contratación pública es para beneficio de la población. De nada sirve tener un contrato y que se cumplan los procedimientos si no se cumple el objetivo, ¿no? Hay muchos que confunden la defensa de los intereses del Estado con el procedimiento mínimo, que si son 4 días o si son 15 o si son 18, si la tinta es roja, si la tinta es negra, y no ven el objetivo principal que es satisfacer las necesidades de la población. Gracias, Francesca, por la oportunidad y siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos. Bueno, vamos a dar el pase al ingeniero Luis Miguel Hernández para sus conclusiones finales o palabras finales. Ingeniero, muchísimas gracias por la asistencia a esta convocatoria y adelante, por favor. Muchas gracias, Francesca. Gracias a todos los miembros del panel por tan valiosas exposiciones y la participación del público también. Y yo quiero rescatar el tema de la prevención. Esta ley ha cambiado el nombre, pero
espero que no sea solamente este cambio, ¿no? Sin haberse legislado efectivamente sobre esta función preventiva, ya la tercera parte de las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas ya no se van a someter a arbitraje porque no se guardaron el derecho de reserva las partes. Es decir, ya se está avanzando ya. Si es que ahora las entidades que tienen el 40% de reserva del derecho a arbitraje aplicaran el costo-beneficio que se señala en los casos de conciliación, en el sentido de analizar el impacto, tiempo, recursos, costos en arbitraje, probablemente lleguemos a 50, 60% y más también todas las consideraciones que pudiera tener el contratista, ¿no? Entonces, me parece que estos datos son importantes para reforzar esta función preventiva y que lleguen a arbitraje en los casos que realmente En- lo ameriten, ¿no? Muchas gracias. Y muchísimas gracias, ingeniero Luis. Lo que usted me está mencionando es algo importante. Lo que está pasando ahora, solo haciendo un paréntesis a nuestras palabras finales, es que también esto no solo depende de las partes, sino que quienes tienen que conocer la normativa y las directivas es la misma, los mismos centros que organizan y administran, porque está ocurriendo un error en el cual están recibiendo peticiones de inicio de arbitraje de controversias que han sido consentidas en la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, hay un requisito, en la directiva está establecido ello, ¿no? Que cuando tú presentas ya concluido el servicio, ojo, concluido el servicio de Junta de Resolución de Disputas, tú presentas tu petición de inicio de arbitraje, el centro, aparte de revisar los requisitos, tiene que revisar si es un contrato que tenía una junta de resolución de disputas implementada y que si estas pretensiones ya han sido valoradas o sometidas a la junta, porque la norma dice que todas las controversias, excepción de tres, que son el tema de los adicionales, que todavía actualmente con la norma vigente los adjudicadores no pueden verlo, pero tienen que revisar si han sido sometidas o no. Y si es que no habría sido, tendrían que solicitar que en vez de acudir primero al arbitraje, tendrían que acudir a la Junta de Resolución de Disputas. Este error lo están generando algunos centros que desconocen la norma. Entonces, es muy importante que los centros que organizan y administran juntas de resolución de disputas conozcan la normativa y orienten a las partes para una correcta administración de justicia a través de la junta o del arbitraje. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle las palabras, el uso de la palabra para sus comentarios finales al ingeniero Reiner Solís. Ingeniero, adelante, por favor. Bueno, primero un agradecimiento y reflexionar que si bien somos un país donde la falta de inversión en expedientes técnicos, la cultura de la prevención y gestión de riesgos no es de las mejores, donde la corrupción y la generalización han perjudicado su desarrollo, pero también somos un país donde tenemos el reto de mejorar, de remar juntos contra la adversidad para hacer que esto mejore y no solo no desaparezca, sino se consolide, me refiero a la JRD, ¿no? El futuro reglamento a publicarse es un reto para mejorar nuestras obras públicas. Hay fortalezas, pero también hay debilidades. Es claro para mí que la aparición de la JRD y de la tecnología como elementos digitales como el BIM están dando resultados en obras públicas, yo las he visto, pero también está el reto de la capacitación y la experiencia en las entidades, en los contratistas, en los supervisores y en los órganos de control. Todos deberíamos estar en reflexión continua, aprendiendo y mejorando. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Reiner. Bueno, no me queda más que agradecer profundamente tanto a los panelistas, miembros de este panel, tan interesante que el día de hoy nos han regalado su tiempo. También agradecer al público que se ha dado cita de estar casi más de 2 horas consecutivas teniendo este panel forum. Solo invitarlos a que Ancagua está desarrollando este tipo de eventos y temas de formación continua todos los sábados, en los ya conocidos sábados webinar, pero también tenemos ediciones especiales como esta. Y asimismo tenemos programas de formación continua y en noviembre ya estamos preparando todo para nuestro cuarto encuentro de expertos
en obra que se va a realizar en esta oportunidad en la localidad de Urubamba. Desde ya les pedimos que vayan separando las fechas, es un evento que lo estamos organizando con mucha ilusión y también con el deseo de que ustedes queden satisfechos del desarrollo de este evento. Muchísimas gracias, ingenieros, doctor David, y a todos nuestros participantes. Nos estamos viendo el próximo sábado. Buen fin de semana. Saludos, cuídense.